El Kvan-2, designado en el índice del programa espacial soviético como 77 KSD o módulo de reequipamiento, no fue simplemente una expansión de volumen habitable para la estación espacial Mir. Representó la transformación estructural y operativa que convirtió a la Mir de una modesta estación científica orbital en el primer complejo espacial verdaderamente autosuficiente, capaz de realizar mantenimiento industrial pesado, manufactura, soporte vital avanzado y caminatas espaciales, EVA, de gran escala. Lanzado el 26 de noviembre de 1989 desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de un cohete Proton-K y acoplado exitosamente al nodo central de la Mir el 6 de diciembre de 1989, el Kvan-2 introdujo una serie de innovaciones de ingeniería que resolvieron problemas críticos de la física orbital. Una esclusa de aire segmentada con escotillas de 1 metro de diámetro, el célebre sistema robótico de transferencia LIAPA, girodinos de control de actitud de alta potencia y sistemas de regeneración de agua y oxígeno que sentaron las bases tecnológicas para la posterior Estación Espacial Internacional, ISS. Para comprender la necesidad técnica del Kvan-2, es indispensable analizar la arquitectura del bloque central de la Mir. En sus primeros 3 años de operaciones, la Mir dependía de los trajes espaciales Orlan DMA para realizar caminatas espaciales, las cuales debían ejecutarse despresurizando el propio nodo de acoplamiento múltiple frontal de la estación. Esta maniobra era sumamente ineficiente y peligrosa. Despresurizar el nodo frontal requería desconectar y sellar temporalmente los accesos a otros módulos acoplados, exponiendo las interfaces de sellado y los conectores eléctricos a los ciclos térmicos del vacío espacial. La estación carecía de una dedicada puerta de salida que permitiera a los cosmonautas equiparse con herramientas pesadas, almacenar equipos de repuesto y salir al espacio sin comprometer la presurización interna del resto del complejo. El Kvan-2 resolvió este problema introduciendo una esclusa de aire, airlock, segmentada de 3 compartimentos independientes, construida sobre la célula estructural del chasis de la nave espacial de transporte pesado TKS, desarrollada originalmente por la Oficina de Diseño Chelomey. Con un volumen interno presurizado de 61,9 metros cúbicos, una longitud de 12,2 metros y un diámetro máximo de 4,35 metros, el Kvan-2 estaba dividido conceptualmente en 3 secciones C-levels por escotillas herméticas internas: el compartimento de carga y sistemas, instrumentación, el compartimento de soporte vital y la cámara de esclusa de aire para EVA. La cámara de esclusa de aire exterior del Kvan-2 presentaba una innovación biomecánica crítica: una escotilla de salida de 1 metro de diámetro, a diferencia de las escotillas estándar soviéticas de 80 centímetros. Esta expansión de 20 centímetros en el diámetro libre de paso no era un detalle menor. Los cosmonautas equipados con los trajes de actividad extravehicular Orlan DMA y portando la mochila de maniobra autónoma YMK, el equivalente soviético al Manned Maneuvering Unit o MMU de la NASA, o voluminosos reemplazos mecánicos no podían atravesar las escotillas antiguas sin riesgo de enganchar los tubos de soporte vital externos o dañarse los sellos del traje. La esclusa contaba con un sistema de despresurización y bombeo neumático secundario que recuperaba hasta el 80% del nitrógeno y oxígeno gaseoso del compartimento antes de abrir la escotilla al vacío, devolviendo el gas a los tanques de almacenamiento para minimizar la pérdida de atmósfera durante los ciclos de salida. Además de actuar como la puerta al espacio exterior, el Kvan-2 fue diseñado para funcionar como el verdadero taller mecánico e industrial de la estación Mir. Los cosmonautas no solo salían a instalar experimentos, utilizaban la bahía de trabajo del Kvan-2 para reparar bombas hidráulicas, soldar componentes mediante el equipo de corte por plasma electrón Beam Yantar y mantener los complejos mecanismos de la estación. Para facilitar el trabajo pesado fuera de la nave, el Kvan-2 llevaba adosada en su revestimiento exterior la grúa de manipulación manual Estrella, un brazo telescópico accionado por manivelas de engranajes planetarios que permitía a los astronautas mover cargas de hasta 500 kilogramos a lo largo de 15 metros sobre el exterior de la estación sin gastar propelente de sus trajes. Sin embargo, uno de los desafíos de la física mecánica más asombrosos del Kvan-2 no ocurrió en el espacio profundo, sino durante su proceso de acoplamiento y reconfiguración espacial en el nodo central de la Mir. La estación Mir disponía de un nodo esférico frontal con 5 puertos de acoplamiento laterales y uno axial. Debido a la geometría de la nave de transporte Proton y las leyes de la mecánica orbital, cualquier módulo nuevo debía acoplarse primero de forma directa al puerto axial frontal del nodo central, donde los sistemas de radar pasivo y activo CURS podían guiar la nave con precisión. Pero el módulo no podía quedarse en el puerto axial, ya que bloqueaba la llegada de las naves de suministro Progress y las naves tripuladas Soyuz.
El módulo debía ser trasladado desde el puerto axial a uno de los 4 puertos radiales perpendiculares. Mover una mole de más de 20 toneladas, 20.000 kilogramos, de masa desde el puerto axial frontal hacia un puerto radial sin utilizar motores de reacción RCS que pudieran contaminar las superficies ópticas de los módulos con residuos de hidracina requería una solución robótica sin precedentes. El brazo de reubicación LIAPA. También conocido como el manipulador de transferencia automática. El sistema LIAPA consistía en un brazo robótico articulado de un solo tramo accionado por un motor electromecánico de sinfín de alta potencia, montado cerca del morro del Quant 2. La secuencia de transferencia espacial era una danza de precisión mecánica extrema. El Quant 2 se acoplaba automáticamente al puerto axial frontal de la Mir utilizando el sonda mecánica de acoplamiento de cono Passivni. El brazo robótico LIAPA se desplegaba desde el morro del Quant 2 y extendía su extremo de captura hasta insertarse y fijarse dentro de un zócalo o enchufe receptor rígido, catch socket, montado en el exterior del nodo central de la Mir. Una vez garantizado el agarre mecánico del brazo LIAPA, el pestillo de acoplamiento del puerto axial principal se desenganchaba, dejando al módulo Quant 2 flotando libremente, sujeto únicamente por el codo articulado del LIAPA. El motor del brazo LIAPA comenzaba a pivotar lentamente en un arco rígido de 90 grados, haciendo girar la masa completa de 20 toneladas del Quant 2 a través del espacio a una velocidad angular controlada de menos de 1 grado por segundo. El brazo alineaba con precisión de milímetros la sonda del Quant 2 con el puerto de acoplamiento radial designado, en este caso, el puerto radial lateral superior, donde los mecanismos de bloqueo hidráulico cerraban la unión hermética de forma definitiva. La física de la redistribución de masa durante esta maniobra de giro de 90 grados presentaba un reto crítico de control de actitud. Al mover una masa de 20 toneladas colocada en el extremo de la estación, los momentos de inercia y de la Mir cambiaban de forma drástica en los 3 ejes primarios de rotación, cabeceo, guiñada y alabeo. Si la masa se movía sin compensar el centro de masas global del complejo espacial, la conservación del momento angular habría inducido oscilaciones incontrolables en toda la estación, amenazando con romper los frágiles paneles solares de silicio o desorientar las antenas de comunicación con la Tierra. Para controlar la actitud de la estación Mir sin consumir las valiosas reservas de combustible de maniobra de los motores de reacción química, el Quant 2 introdujo en la arquitectura del complejo espacial una batería de 6 girodinos de control de actitud, girodines o Control Movement Gyroscopes, CMGS. Instalados en el interior presurizado del módulo para protegerlos del ambiente térmico del espacio, los girodinos del Quant 2 eran volantes de inercia masivos que giraban a 10.000 revoluciones por minuto en el vacío dentro de cajas suspendidas por gimbals hidráulicos de 2 ejes. El principio físico de los girodinos se basa en el intercambio de momento angular, al cambiar electromecánicamente la orientación del eje de giro del volante de inercia en movimiento mediante servomotores, el girodino ejerce un par de torsión, torque, de reacción directo e inverso sobre la estructura de la estación espacial. La combinación de los 6 girodinos del Quant 2, sumados a los 6 instalados previamente en el módulo Quant 1, producía un par de torsión suficiente para rotar la estación espacial completa de más de 100 toneladas en cualquier dirección del espacio con una precisión de fracciones de grado. Esto permitía mantener la Mir orientada permanentemente hacia el Sol para optimizar la generación de energía fotovoltaica o apuntar telescopios científicos hacia estrellas lejanas durante horas, sin gastar un solo gramo de propelente de hidracina. Cuando los volantes de inercia de los girodinos alcanzaban su límite físico de saturación por la acumulación de pares de perturbación externa, como el arrastre atmosférico residual a 400 kilómetros de altitud o el gradiente de gravedad, los motores de reacción química de la estación se encendían brevemente durante unos pocos segundos para desaturar los girodinos, devolviendo los volantes a su margen operativo neutral. Más allá del soporte mecánico y el control de actitud, el Quant 2 fue la piedra angular de la autosuficiencia biológica de la tripulación soviética, albergando la segunda generación de los sistemas de soporte vital de la Mir. En su interior se instalaron 2 tecnologías revolucionarias de ingeniería química que cambiaron para siempre la logística espacial. El sistema electrón de generación de oxígeno.